Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos una historia que sinceramente nos ha dejado a todos con una mezcla de sorpresa, humor y un poquito de incredulidad. Y es que, como bien saben, en el mundo de las celebridades turcas, nunca hay un momento de aburrimiento, ¿verdad? Hoy vamos a desmenuzar algo que está dando mucho de qué hablar, algo que involucra a nuestro querido Can Yaman y por supuesto, a la siempre elegante Demet Özdemir. Prepárense porque la noticia es explosiva. El título lo dice todo: Can Yaman ríe ante propuesta de matrimonio a Demet de un desconocido. ¿Se imaginan la escena? Un fan, en medio de un evento o quizás en un encuentro fortuito, se lanza a proponerle matrimonio a Demet Özdemir. Y lo más interesante aquí es la reacción de Can Yaman. No solo está presente sino que al parecer, se ha tomado la situación con mucho humor. Esto nos abre un abanico de preguntas y especulaciones que como buenos aficionados a este mundillo, no podemos dejar pasar. ¿Qué pasó exactamente? ¿Quién es este valiente o atrevido fan? ¿Y qué significa esta risa de Can Yaman? ¿Es una risa de incredulidad, de diversión, de complicidad con Demet, o quizás algo más? Vamos a intentar poner todas las piezas sobre la mesa y analizar este peculiar incidente que ha puesto a sonreír a muchos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la anécdota, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de todo lo relacionado con Can Yaman, Demet Özdemir y el universo de las series turcas, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción. Así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes jugosos, análisis y curiosidades. Un abrazo enorme para todos los que ya son parte de esta comunidad. Así que, ¿dónde empezó todo esto? Los detalles son un poco difusos, como suele ocurrir con este tipo de sucesos que se viralizan rápidamente en redes sociales. Pero la información que ha llegado a nuestros oídos, y que muchos portales de noticias turcas han recogido, apunta a que la escena tuvo lugar durante un evento público, quizás una alfombra roja, una premiere de alguna serie o película, o incluso en una salida casual donde la presencia de Can y Demet atrajo la atención. Imagínense la multitud, las cámaras, los flashes y de repente de entre todo ese bullicio, emerge un fan con una propuesta de matrimonio. Y no una propuesta discreta, sino una que seguramente se escuchó lo suficientemente alto como para llamar la atención de todos, especialmente de la pareja protagonista de nuestra historia. Ahora, la parte crucial, la reacción de Can Yaman. Se describe su respuesta como una risa. Una risa que según los testigos y las imágenes que circulan, fue genuina, quizás un poco escandalizada, pero sobre todo, despreocupada. No fue una risa sarcástica ni una risa de enojo. Fue una risa que transmitía un aire de buen humor ante lo inesperado. ¿Una forma de desestimar la situación con una sonrisa? O quizás, como algunos sugieren, una señal de que él y Demet compartían una complicidad en ese momento, y la proposición del desconocido era algo tan fuera de lugar que les resultó gracioso. Debemos recordar que Can Yaman y Demet Özdemir, aunque en su momento fueron pareja y protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, ya no están juntos sentimentalmente. Sin embargo, la química que compartieron en pantalla y la popularidad de su relación en aquel entonces, ha hecho que muchos fans aún los vean como una pareja ideal, casi como una fantasía. Por lo tanto, que un fan se dirija a Demet con una propuesta de matrimonio, siendo Can Yaman testigo directo, añade una capa extra de dramatismo y, por qué no decirlo, de humor a la situación. ¿Qué podría estar pensando Can Yaman en ese instante? Podríamos elucubrar un sinfín de posibilidades. Quizás pensó, vaya, Stefan tiene agallas, o qué escena tan surrealista. Podría haber sido una risa de sorpresa ante la audacia del individuo, o una forma de decir, bueno, esto es inesperado. También es posible que la risa fuera una manera de romper la tensión que se pudiera haber generado. Imaginen el shock de Demet y la risa de Can como una forma de aliviar el momento, quizás con una mirada cómplice hacia ella, como diciendo, no te preocupes, esto es un poco mucho. Es importante destacar que a pesar de que la noticia se presenta de forma llamativa, la descripción de la risa de Can Yaman sugiere que no hubo ningún tipo de malestar o incomodidad seria por su parte. Al contrario, parece que se lo tomó con ligereza, lo cual es, en sí mismo, una noticia. En un mundo donde las reacciones exageradas suelen ser la norma, la calma y el humor de Can Yaman ante una propuesta tan directa y personal, es refrescante. También podemos pensar en la perspectiva del fan.
¿Qué lo llevó a hacer algo así? Podría ser el arrebato de una admiración desmedida, un momento de valentía, alimentado por la emoción del encuentro, o incluso un intento de captar la atención de forma memorable. Sea cual sea la motivación, el resultado fue un momento que sin duda quedará grabado en la memoria de los presentes y ahora, en la nuestra. Ahora, ¿qué dice esta anécdota sobre la relación actual entre Khan y Demet? Aunque ya no sean pareja, es evidente que todavía existe un vínculo, quizás de amistad, de respeto profesional, o simplemente el recuerdo de haber compartido un momento importante en sus carreras y vidas. La reacción de Khan, al no mostrarse molesto ni celoso, sugiere que la relación entre ellos, al menos desde su perspectiva, es madura y sin rencores. O quizás simplemente se tomó la situación como lo que era, una propuesta de un fan que, por muy romántica que pareciera, era poco realista. Los comentarios en las redes sociales sobre este incidente no se hicieron esperar. Algunos fans se divertían con la idea, imaginando diálogos y escenarios. Otros admiraban la valentía del fan, mientras que muchos elogiaban la reacción de Khan Yaman, calificándola de genial, divertida o humana. Por supuesto, no faltaron los que especularon sobre si había algún tipo de tensión oculta o si la risa era una forma de disimular otra emoción. Pero basándonos en la información disponible y en la descripción de su lenguaje corporal, la risa parece ser la interpretación más acertada. Este tipo de situaciones nos recuerdan la delgada línea que separa la vida pública de la privada de las celebridades. Están constantemente expuestos a la admiración, a veces desmedida, de sus seguidores. Y en ocasiones, esta admiración puede manifestarse de formas muy peculiares, como una propuesta de matrimonio improvisada. La forma en que las figuras públicas gestionan estos momentos dice mucho de su personalidad y de su capacidad para mantener la compostura. En resumen, lo que tenemos aquí es un incidente que ha desatado sonrisas y comentarios. Un fan, con una propuesta de matrimonio que seguramente dejó a más de uno sin aliento, se dirigió a Demet Özdemir. Y el protagonista de nuestra historia, Khan Yaman, presente en el lugar, reaccionó con una carcajada que, según los reportes, transmitió buen humor y despreocupación ante lo insólito de la situación. No hubo drama, no hubo conflicto, solo una anécdota que, a buen seguro, servirá para alimentar aún más la fascinación por estas dos estrellas turcas y sus vidas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña historia que, aunque pueda parecer un detalle menor, nos da una pincelada interesante sobre las dinámicas y las reacciones en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo una propuesta inesperada puede generar momentos de humor y cómo las reacciones de las celebridades ante estas situaciones capturan nuestra atención. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta aquí y que hayan compartido este tiempo conmigo y con nuestro canal. Su compañía es lo más valioso. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Les pareció graciosa la reacción de Khan Yaman? ¿Se imaginan en esa situación? ¿Qué creen que motivó al fan? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus comentarios en la caja de abajo. Sus aportaciones son siempre muy bienvenidas y enriquecen mucho nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha gustado, les ha entretenido o les ha parecido interesante, no olviden darle un buen like. Su pulgar hacia arriba es una señal de apoyo que nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si conocen a alguien a quien le pueda interesar esta noticia, no duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a hacer crecer esta comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, de todos los chismes, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas y sus protagonistas, suscríbanse a nuestro canal. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. No se arrepentirán. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias apasionantes. Hasta la próxima. Chao.